Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360, diputados versus magistrados. Este tema lo hemos abordado antes, pero yo creo que ya tenemos más elementos para el análisis. Muy breve, muy conciso. El artículo 160 de la Constitución, que vamos a ver en pantalla, es el que establece que es una función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para juzgarlos, si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorio de esta Constitución o las leyes. Es decir, la Asamblea Nacional tiene la potestad, la facultad de investigar a los magistrados de la Corte Suprema, tal como acaba de ocurrir con Alejandro Moncada Luna, y también tiene la facultad de juzgar a los presidentes de la República en ejercicio. Ahora bien, veamos la función judicial que tiene el Pleno de la Corte Suprema de Justicia con respecto a los diputados. Y este es el artículo 206 de la Constitución, específicamente el numeral 3. Si lo vemos en pantalla, para poder compartirlo, este artículo de la Constitución, el 206 numeral 3, es el que establece que es una función del Pleno de la Corte Suprema de Justicia investigar y procesar a los diputados para efectos de la investigación. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción. Las decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial. Es decir, mientras no se cambie la Constitución, los diputados son investigados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y los magistrados son juzgados por la Asamblea Nacional. Esto, en el proceso de Alejandro Moncada Luna, en mi criterio, demostró que tiene que ser cambiado cuando hagamos la reforma constitucional, porque se presta a precisamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Primero, se presta para el chantaje y la negociación y los acuerdos de impunidad como se han hecho a lo largo de los últimos años. Si yo no te investigo, tú no me investigas. Si yo te cubro, tú me cubres, y todas las acciones que se han presentado a lo largo de los años archivadas. Por otro lado, no es funcional. Va en contra de la posibilidad de lograr el fin último, en este caso, que es la búsqueda de la verdad y de la justicia. ¿Cómo puede un pleno de la Corte Suprema de Justicia investigar a 34 diputados, por ejemplo, que, según ha comunicado el propio Ernesto Cedeño, que fue quien presentó esta acción, la misma fue desestimada por la Corte Suprema de Justicia? Es decir, no se va a investigar a los 34 diputados. ¿Pero ustedes se imaginan al pleno de la Corte Suprema de Justicia con 9 magistrados que ya de por sí tienen moras judiciales en los expedientes que tienen asignados, convirtiéndose en fiscales para investigar a 34 diputados al mismo tiempo mientras la Corte Suprema tiene que seguir funcionando? No, en cualquier mente. No tienes que ser un experto para concluir que no se puede. Entonces tenemos que empezar a mirar ejemplos como los que existen en otros países y crear tribunales especiales, ya sea vía tribunal constitucional, ya sea vía un tribunal de aforados, porque los presidentes de la República, los diputados y los magistrados no deben gozar de estos privilegios que al final lo que logran es una negociación política en detrimento de la justicia. Al regresar, tendremos aquí en Eco 360 a la viceministra de Trabajo, Zulfi Santamaría. Conflicto Mibus, mano de obra calificada, migración laboral. Ya volvemos. Eco 360.